complemento alguna cosa. En cuanto a la entrada en el capital, yo veo 4 beneficios fiscales claros, de los cuales 2 son muy parecidos, por lo tanto casi hablaríamos de 3. Y el primero es el que dice, no, todo el mundo lo tenemos, no nos olvidemos que el tema de la capitalización del desempleo, desde luego siempre se pudo capitalizar y estaba muy bien. Vivíamos muy tranquilos porque el desempleo no tributaba, y de repente un año el legislador fiscal se dio cuenta, oye, que era mucho más duro bajar a la mina a cobrar 15.000 euros, en aquel tiempo pues 2,5 millones, que estar en casa viendo la tele y cobrar lo mismo, aunque uno estuviese consumiendo un desempleo que otro estaba generando. Y determinó que el desempleo tributaba. Menos mal que, dándonos cuenta todos, pusimos la voz de alarma de, pero todo el desempleo no. Si a mí al final resulta que me estás quitando una parte del desempleo que yo capitalizo para destinar a una sociedad laboral, estás limitando la capacidad de recursos. Bueno, y yendo a hablar, bueno, se empezó por el Ministerio. Yo fui con Josécho además, y bueno, la mesa era más larga que esta sala. Y bueno, y de esas sociedades laborales sabían poco, bastante poco en aquellos años. Pero bueno, al final resulta que es el Estado el que aprueba esa exención por capitalización de desempleo, pero con límites. Pero con límites que eran 2 millones originariamente, 12.020 euros, hoy subido a 15.500 y punto. Y sin embargo, la aplicación de ese buen criterio que nos había dado el Estado a Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, pues resulta que aquí la exención es total. No, unifiquemos, esto no puede ser. No es razonable que una sociedad laboral tenga una fiscalidad distinta en su elemento básico, en su elemento que genera unos recursos más rápidos y más líquidos y en un mejor momento, como es normalmente el inicio de su creación. Esto yo creo que debería impulsarse una unificación. A partir de aquí, bueno, pues repito, ¿existen algunos beneficios? Pues sí, hay una deducción por adquisición de acciones de la empresa, limitada al 10%, 1.800 euros, no puede ser más del 5%, ofertas generalizadas, es decir, pues empiezan a poner unos requisitos que nuestras casas no valen. Todo eso está muy bien, pero está muy bien cuando es en general, y no sé, está muy bien igual si es el BBV el que va a hacer la oferta generalizada para sus trabajadores, o una empresa grande, o una mediana importante, pero en una SAL normalmente suele estar mucho más identificado ese tema. Como por ir es gratis, pues pedimos que efectivamente la deducción sea mayor, pues entre un 15, un 20, que no esté sometida a requisitos y que no, pues posiblemente no tenga límites. Es decir, ¿por qué? Porque claro, a cada incentivo fiscal hay que darle un razonamiento. En este caso el razonamiento sería que de alguna manera lo que se está recuperando es parte de lo que se está desembolsando. Es decir, en un plazo más o menos corto, que es el momento de hacer la declaración de renta, si yo me puedo deducir de mis impuestos una parte de lo que he desembolsado para adquirir las acciones, de alguna manera pues estaría pagando primero para recuperar después. Bueno, pues es una alternativa. Y las dos últimas sería lo mismo, incluyendo el elemento financiación. Bueno, pues aquí se pensaba que la búsqueda de financiación que obligaba a un mayor esfuerzo debía haberse premiado, y bueno, pues una de las alternativas era que dentro de esta deducción formase parte también un mecanismo cuando alguien financia esa inversión con dinero ajeno. ¿La alternativa cuál era? Bueno, pues la alternativa es que en lugar de que yo he hecho un desembolso y me hago una deducción por el desembolso que he realizado, como voy pagando todos los años en función del préstamo que he solicitado, bueno, pues que tanto los intereses como el principal puedan servir de base para esa deducción. No estamos hablando tampoco de grandes locuras, que cuando uno compra una vivienda aplica exactamente lo mismo, y por los intereses y por el principal aplica su deducción, o sea que son deducciones que en el mundo empresarial y personal existen, ¿no? Y la segunda era lo mismo, pero en lugar de que la ayuda financiera fuese por una entidad financiera, que fuese por la propia sociedad, que sirviese exactamente igual. Con esto dejamos lo que pueden ser los beneficios fiscales a la entrada y vamos al segundo estadio, que es el de la permanencia. Porque aquí hay 3 beneficios fiscales que podríamos comentar. Uno, pues de alguna manera también es el que estábamos comentando, que a nivel estatal pues puede entenderse que también existe, pero siempre sometido a muchos requisitos. Es decir, el tema de la oferta generalizada es uno de los temas que hace mucho daño a la fiscalidad de las aves. ¿De qué se trata? Pues se trata de que cuando uno reciba acciones a menor precio, luego hablaremos del precio de las acciones, pero de momento, a menor precio o gratuitas, o reciba ayudas financieras para su adquisición, que eso no sea un rendimiento de trabajo. Normalmente todo lo que recibe un trabajador de su empresa, salvo casos excepcionales, muy excepcionales, es rendimiento de trabajo y tributa. Bueno, pues se trataba de que esto no fuese así, o bien porque son gratuitas o a menor precio. Se trata de facilitar que esas acciones de autocartera que han hecho las sociedades laborales puedan ser entregadas a los trabajadores con impacto fiscal nulo inicialmente. Repito, ¿existe? Sí.
A nivel estatal y foral existe esta no consideración del rendimiento del trabajo, pero también sometido al 5%, sometido a ofertas públicas, limitado por 12.000 euros, es decir, todos son limitaciones. Aquí la idea sería que esas limitaciones, en principio, que no existiesen. Ojo, y que si existiesen, pues que de alguna manera fuesen de otro tipo o al menos más personalizadas. Por ejemplo, pues no sé, que procediesen del Fondo de Incorporación de Nuevos Socios. Aquí se está intentando cargar el Fondo de Reserva Especial, que luego intentaré darle yo una utilidad. No le han dado ninguna hoy, yo luego le voy a intentar dar una combinada y yo estoy creando otro fondo, pero bueno. Yo pensaba que dentro de las sales crear un fondo para incorporación de nuevos socios, que no es nuevo, porque de alguna manera yo quiero recordar, fíjate, me acordé ayer, que hace no sé si 6 meses yo redacté un párrafo para inclusión en una norma foral en relación con este tipo de cosas, ¿no? Se trata de poder dotar un fondo donde desde ese fondo se puedan prestar ayudas financieras para la compra de acciones o bien tirarlo contra la propia autocartera haciendo entre las acciones, ¿no? Con lo cual, bueno, la idea es que, de momento, volvernos al fondo es que no sea rendimiento de trabajo. Y lo mismo en ayudas financieras, es decir, dinero para adquirir acciones o préstamos blandos o préstamos sin interés que permiten la adquisición de acciones, que eso tampoco generase de alguna manera ese rendimiento de trabajo personal. El punto B es un punto ya más técnico-fiscal, ¿no? Cuando sabéis que cuando a nivel de renta se crea la renta del ahorro y se hace un impuesto bifásico, por un lado tributan los rendimientos de capital mobiliario y algunos inmobiliarios y las actividades económicas, etcétera, y se lleva a un apartado distinto, es decir, volviendo todavía a los viejos tiempos casi de los impuestos de producto que vivió Calvo Ortega, pues se llevan los rendimientos de capital mobiliario y las ganancias patrimoniales que se llevan a un impuesto, se tributó al 15, al 18, al 20, ahora al 21, al 22, al 23, como veis vamos creciendo con eso, ¿no? ¿Eso qué provocó? Eso provocó que existía la picaresca de que yo socio prestaba dinero a mi sociedad se lo descontaba al 24 o al 28% o al 25 o al 30 en el Estado y sin embargo el socio tributaba al 15 o al 18 o al 20, por lo cual se producía un desfase. O sea, por el mero hecho de financiar, pues se provocaba un problema, ¿no? Ese problema, para que veáis en este país quién tiene poder y quién no tiene, en territorios forales, las entidades financieras pusieron el grito en el cielo y dijeron, no, ¿cómo que en el caso de que sea socio-sociedad, en lugar de la renta del ahorro, va a tarifa general? Es lo que decía la ley. Eso puede ser, efectivamente, salvo las entidades financieras. Las entidades financieras en los territorios forales no les es de aplicación esa situación. Entonces, un tío que trabaja para su entidad, el dinero que él tiene y se retribuye, lo lleva a la tarifa del ahorro y no a la tarifa general. En el Estado, en lugar de ser las entidades financieras, busca un tema de fondos propios, por 3, es una fórmula que hay hasta donde se considera renta del Estado, renta del ahorro y renta general. Desde luego, mi propuesta es que en ningún caso, en el tema de las sales, donde ningún socio presta el dinero a su sociedad por el mero hecho de obtener una rentabilidad, sino todo lo contrario, que estaría bueno que encima de esa rentabilidad se viese más grabada que si tengo el dinero en el banco. Joder, esto no puede ser. O sea, yo como tengo dinero y mi sociedad me hace falta, en lugar de tenerlo rentado al banco, o sea, tengo que darle mi dinero al banco para que el banco se lo preste a mi sociedad. Entonces yo puedo tributar la renta del ahorro y que ya se pueda dar al gasto. Bueno, pues para eso se lo presto yo directamente, pero bueno, tendré que seguir triangulando. Por cierto, cooperación que es la que se hace siempre. Y en último punto estaban las nuevas adquisiciones. Dentro de la permanencia, es decir, si de alguna manera estamos bonificando las entradas de personas o socios trabajadores a las sociedades laborales, ¿por qué no también de alguna manera quienes ya figuran como socios pero realizan nuevas adquisiciones no puedan utilizar? Aquí se habla de poder aplicar un tipo menor, pero con unas condiciones también bastante flexibles. Y este es uno de los puntos más importantes, que yo creo que aquí ya no es tanto pedir sino asegurar, que es el tema de la salida. El tema de la salida yo creo que es uno de los grandes problemas dentro de lo que yo he visto desde fuera de las sociedades laborales, ¿no? Desde el punto de vista de que el que se va pues cree que las cosas valen lo que valen, el que entra cree que las cosas valen lo que valen y encima además nos encontramos con una vorágine fiscal donde la inseguridad es absoluta. De que encima si me dicen que yo no puedo vender por 100, que es lo que yo creo, sino que tengo que vender por 20, resulta que tengo problemas con el fisco, porque el fisco me dice que pague impuestos sobre 100 en lugar de sobre 20. Esto es algo que desde luego no es que existe en teoría, nosotros lo hemos visto en requerimientos, lo hemos visto en comunicaciones, lo hemos visto en resoluciones y en liquidaciones de las propias administraciones, ¿no? Que la utilización de precios, hablando de precios, no de valores, de precios, determinados por consejos de administración o por juntas generales, aplicados a una operación concreta, han generado problemas fiscales. De tal manera que al vendedor se le ha generado una mayor ganancia patrimonial fiscal
que el dinero que realmente ha ganado la compra. Entonces aquí dos cosas, ¿no? Uno, tenemos que tener la seguridad absoluta de que lo que pactamos sirve. Y aquí nos hemos dado unos recorridos, yo desde luego no sé, un par de zapatillos y nos hemos dejado visitando administraciones. Claro, es una teoría que es bastante fácil de vender. O sea, me cojo la norma y la norma me dice que, salvo que yo acredite que el precio que se establece es un precio de mercado, salvo que yo acredite que es un precio de mercado, el valor de transmisión será el mayor de tres: capitalización, nominal o teórico. Bueno, yo les decía, salvo que yo acredite el valor de mercado. Yo tengo un acuerdo de junta donde me dice que yo solo puedo vender a 100. ¿De los fondos propios son 200? Claro, mi acuerdo de junta dice que yo solo puedo vender a 100. No tengo más mercado que este. Ah, pues sí, muy bonito. Pues tiene usted razón, pues sí. Convencidos, todos convencidos. Normativa ninguna de ningún sitio. Hemos podido conseguir lo máximo que nos resuelvan favorablemente los recursos de reposición que hemos interpuesto contra las liquidaciones que ha habido. Que ojo, que para mí eso es oro en paño. Lo tengo enmarcado allí en la oficina. Cada vez que hay una requerimiento, oye, pues a mí me respondieron esto una vez. Esto debe servir, ¿no? Ojo, la administración con ese criterio puede cambiar de criterio cuando quiera. No me ha dado ninguna norma, no me contesta ninguna consulta, y lo que ha hecho es responderme unos recursos favorablemente, admitiendo que los valores que se habían utilizado son correctos. Aquí es fundamental el tema de reconocer legalmente que el valor, sobre todo, que determine un contrato de sociedad, que esto favorecería los contratos de sociedad si lo dijese así, o si no, que una Junta General acordada como único valor por el cual se pueden realizar transmisiones de acciones fuese un valor de mercado a efectos de la ganancia patrimonial. Segundo paso, y si además encima consigo que esta ganancia no tribute, pues mejor que mejor. Es decir, esto de alguna manera es lo mismo en el Estado a nivel foral. También existen posibilidades de transmisión de acciones a los trabajadores que no tienen efecto fiscal, pero también sometido a una serie de requisitos que para el tema de las sales son excesivos. Yo creo que aquí los requisitos que se podrían exigir son jubilación o más de 65 años o incapacidad, y que se venda a una persona que vaya a ser socio, no que sea socio, sino que vaya a ser socio, al menos que sea trabajador de la sociedad. Apuntaba que en el caso de que pareciese excesiva la exención total, bueno, pues podrían establecerse exenciones parciales, ¿no? Daros cuenta que si el que vende bruto neto, es decir, si me dan 100 pero las 100 son para mí, tengo menos preocupaciones en el precio, que tengo que repartir con el socio invisible el 21, el 22 o el 23%. Por lo cual es más fácil adecuar incluso entre las partes pues ese precio. Dice también lo mismo que comentaba antes, dice, pues esta es una exención novedosa. Digo, no, si aquí novedoso no hay nada. O sea, inventar no vamos a inventar nada, pero todas estas deducciones tienen alguna comparativa dentro del impuesto. O sea, por ejemplo, otra cosa es que no está, porque lo que voy a decir ahora no sea demasiado conocida, pero la transmisión de la vivienda habitual por una persona que tenga más de 65 años está libre de impuestos. ¿Lo sabéis todos? Pues probablemente no, porque te tiene que tocar ese tema para darte cuenta de eso. Pero está libre de impuestos. Y es un articulito, ahí en el 44, no sé, el 2, letra D, pone que no se considera ganancia patrimonial tributable la transmisión de la vivienda habitual por una persona que tenga más de 65 años. Pues esto es lo mismo. A una persona que tiene 65 años, ¿qué le están permitiendo? Joder, que venda su vivienda para hacer caja y luego me da igual, que viva alquilada, que compre una más pequeña, que haga algo, pero está haciendo caja con lo único que tiene, su vivienda. Eso al final, pues la gente estaba casada, tenía 3 hijos, ahora está viuda, viudos hay pocos, o sea que viuda seguro, los hijos habían salido todos de casa y me encuentro con una casa de 120 metros como único patrimonio y me sirve vivir en un piso de 50. Bueno, pues lo que hago es realizar mi casa. Se considera injusto que el Estado participe en la ganancia obtenida por esa venta. Si la había comprado en la época de Carolo, bueno, pues le permiten que todo el dinero que tenga la venta sea para ella. Ni reinversiones ni nada. Y digo yo, joder, ahora traspasamos eso al mundo empresarial. Bueno, pues las cosas más parecidas, otra cosa es que todo el mundo me dirá que sirve para todas las sociedades. Bueno, yo como estoy yo de aquí, yo que para las sociedades laborales, el que se va a marchar, el que deja allí sus reservas, el que deja allí su futuro, el que deja allí todo, bueno, puede tener la opción de irse a casa con todo lo que le den por la venta de sus acciones y no tener que repartir. Bueno, pues repito, es al menos comparable unas cosas con otras. Nosotros nos pasaríamos a analizar un poco el tema relacionado con la sociedad. Y aquí sí que yo sigo insistiendo que si queremos ser una empresa diferenciada,